En esta mañana, con la ayuda de Dios, quiero predicarle bajo el título ¿Crees en el Señor Jesucristo como dicen las Escrituras? ¿Crees en el Señor Jesucristo como dicen las Escrituras? Una pregunta muy buena para los bienaventurados, aquellos que no vieron, pero que creen, aquellos que no ven, pero creen a la palabra de Dios. El Dios que hizo el cielo, que hizo la tierra, que ha hecho todo lo que hay acá en la tierra, el Señor Jehová de los ejércitos, es un Dios vivo y verdadero, y Él tiene espíritu. Él tiene espíritu. Así lo dice en el libro de Génesis, versículo 3. En el libro de Génesis, versículo 3, ahí dice o confirma esto de que Dios tiene espíritu. Dice en el nombre de Jesús así: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Acá en este versículo vemos que es el mismo Dios que dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu. Confirmación de que el Señor Jehová tiene su espíritu. Y el espíritu del Señor Jehová es un Espíritu Santo. Es un Espíritu Santo. En el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30 dice allí: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu del Señor Jehová es un Espíritu Santo, porque el Señor Jehová es un Dios santo. Así dice en el Salmo 99, versículo 9. Salmo 99, 9 dice allí el rey David: exalta a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Como Jehová nuestro Dios es santo, su espíritu es un Espíritu Santo. Amén. Amén. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios no es la tercera persona de la Trinidad, como nos han enseñado muchos, o como nos enseñaron muchos años. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, hermano. El Espíritu Santo tampoco es Dios. El Espíritu Santo tampoco es el poder de Dios, ni tampoco es una fuerza magnética, como muchos enseñan por allí. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jehová de los ejércitos.
El Espíritu Santo le pertenece a Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo proviene de Jehová de los ejércitos. Así dice en 1 Corintios, versículo 2. 1 Corintios, capítulo 2, perdón, versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, acá vemos que el Espíritu Santo no es lo que mucha gente está enseñando por allí, sino lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el Espíritu Santo proviene de Dios, le pertenece a Dios, es de Él. Por eso acá, donde acabo de leer, dice el apóstol Pablo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. El espíritu que proviene de Dios. Cuando escudriñamos las escrituras, cuando meditamos en ella, podemos conseguir que muchas referencia con respecto al Espíritu de Dios. Y eso nos puede ayudar a no ser confundidos ni a desviar nuestras creencias al Dios vivo y verdadero. Cuando leemos podemos conseguir en las Escrituras que dice, refiriéndose al Espíritu de Jehová Dios, en muchos versículos de muchas partes de la Biblia dice, el Espíritu de Jehová. Y cuando sabemos a quién servimos, nos damos cuenta cuando leemos eso, que dice el Espíritu de Jehová, que se está refiriendo al Espíritu de nuestro Creador. Cuando leemos también que dice que el Espíritu Santo, porque también lo conseguimos así, el Espíritu Santo, también al conocer al Dios que servimos, decimos que o entendemos que se está refiriendo al Espíritu de nuestro Dios que es santo. Amén. Y también cuando leemos el Espíritu de Dios, también entendemos que es el Espíritu de Jehová Dios, el Creador del cielo y de la tierra. Y también lo podemos leer como el Espíritu de verdad, porque es el Espíritu de Dios, que Él es verdad. Y también lo podemos conseguir como el Consolador. Y bueno, se lo voy a dejar ahí para que usted medite un poco más allí. Sino que esto es bueno que lo tomemos en esta mañana en cuenta. Y que también cuando nosotros leemos las Escrituras nos damos cuenta de que Dios ha dado de su Espíritu a muchas personas que Él escogió desde muchos años atrás, o sea, desde la antigüedad, mucha gente que Él ha escogido para Él hacer obras acá en la tierra, o gente que ha dedicado su vida al servicio a Él, gente que ha querido agradarle, servirle, honrarle a Él y han dejado muchas cosas para estar en su presencia. Dios le ha dado de su Santo Espíritu. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde vemos que Dios ha colocado de su Espíritu a muchas personas que Él escogió o que ellos escogieron servirle a Él. Y si leemos la Escritura nos vamos a conseguir con muchos ejemplos, pero en esta mañana vamos a ver algunos. Y uno de esos ejemplos es José. Usted sabe que José es el hijo de Jacob. José era uno de los hijos de Jacob que fue vendido por sus hermanos y fue llevado allá a Egipto. Pero vemos, leyendo las Escrituras, vemos que en todo el trayecto de todo lo que pasó José, él siempre mantuvo su fe, su confianza y su temor en Dios. Tanto
Tanto así que un día se le presentó una prueba con la mujer de Butifá, donde él estaba ahí como el mayordomo de esa casa, y él rehusó a todo por no pecar contra Jehová de los ejércitos, el Dios que él servía. A ese José Dios le colocó de su espíritu. Dios le colocó a él de su espíritu. Y quiero decirle que Faraón, allá donde estaba, pudo discernir que ahí en José estaba el Espíritu de Dios. Dice ahí en Génesis capítulo 41, 38, como Faraón da testimonio de José diciendo de que no iban a conseguir en ese entonces ninguno donde estuviera el Espíritu de Dios. Génesis 41, 38 dice ahí, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? ¿Acaso hallaremos a otro hombre, dijo Faraón, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Por qué estaba el Espíritu de Dios en José? Porque Dios lo colocó en José. Dios colocó de su Espíritu en José. También lo colocó en muchos, pero vamos a ver unos pocos ejemplos. También lo colocó en Samuel. Samuel, aquel muchacho que fue dedicado a Dios por Ana, su madre. Samuel fue dedicado a Jehová de los ejércitos. Ana lo dejó en el templo y él estaba allí. Y Dios trató con él y también lo llenó de su Espíritu Santo. Dice en Primera de Samuel capítulo 16, hablando allí cuando a él lo unge. Primera de Samuel 16, 13. Dice en el nombre de Jesús. ¿Lo tiene? Primera de Samuel dice allí en el nombre de Jesús. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. Quiero decirle que Samuel sí fue ungido, pero esta escritura está, bueno, un poquito ahí, pero acá se está refiriendo es cuando ungieron a David, lo ungió Samuel, que también Dios le había dado de su espíritu. Pero esta escritura es cuando Samuel unge a David. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Quiero que tengamos allí en cuenta lo que le estaba hablando de Samuel, pero acá en este versículo es que Dios había también colocado de su espíritu en David. Amén. Aquel muchacho que tenía un corazón conforme a Jehová. Y Dios también, como dice acá, que vino sobre David el espíritu de Jehová. ¿Ven? Dice, y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Vino sobre David. Entonces a este David también Dios le dio de su Santo Espíritu. Y también vemos otro ejemplo como el que Dios también le dio de su Santo Espíritu a su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Dice allí en Mateo capítulo 3, versículo 16, hablando cuando el Señor Jesucristo lo estaba
bautizando Juan. Mateo capítulo 3, versículo 16. Allí habla cuando el Señor Jesucristo lo estaba bautizando Juan. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y venía sobre él. Y los apóstoles eran testigos de que al Señor Jesucristo Dios también le había dado de su Santo Espíritu, porque ellos decían que como Dios había ungido con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanándole porque Dios estaba con él. Hay muchas profecías que hablan que Dios iba a colocar de su espíritu sobre el Señor Jesucristo, su Hijo amado. Entonces, esas eran personas y así igual muchas personas que Dios ha escogido o escogió en aquel tiempo para colocar de su espíritu. Pero vemos por medio del profeta Joel que ahora hay una promesa donde no es para algunas personas, sino que es para toda carne y para los siervos y las siervas de Dios. Eso está ahí en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Ya su nombre. Joel capítulo 8 dice: y en los postreros días, dice Dios, y después de esto, derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Lo tienen? Después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora hay una promesa aquí dada por el Señor Jehová, el Dios Altísimo, por medio de este profeta Joel, para toda carne. Toda carne que creyese en su Hijo Jesucristo, como dicen las Escrituras. Toda carne que cree en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como dicen las Escrituras. No como la persona pensaba, ni como piensa en este tiempo, ni como creyó, ni como cree en este tiempo, sino como dicen las Escrituras. Cuando el Señor Jesucristo predicó el Evangelio, que él tenía el conocimiento de esta profecía que dijo Joel, de que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Había ya finalizándose una fiesta y el Señor Jesucristo le dice a las personas que el que tuviera sed viniera. Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. El Señor Jesucristo les habla a estas personas por parábolas, siempre le hablaba por parábolas. Y muchas cosas ellos no entendían. Pero esta es una palabra muy clara.
para todo aquel que está buscando del Dios vivo y verdadero. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Voy a pararme un momento acá para que meditemos más en esta lectura. El Señor Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dijo, el que cree en mí, como dicen las escrituras. ¿Por qué él dijo estas palabras? Porque los que le estaban escuchando no creían en él, como decía la escritura. No creían en él, como Dios ya lo había permitido por aquellos siervos que estaban escribiendo eso escrito, que ese que estaba ahí era el Mesías, era el profeta que él les había dicho que les levantaría de aún de entre ellos. Ese era el Cristo de Dios, el Salvador de ellos, el que les iba a ayudar a que ellos pudieran quedar libres del pecado. Pero ellos no creían como dice las escrituras. No creían, ellos decían, no es este el hijo de José. Empezaban ellos mismos a tener sus pensamientos y no se dejaban enseñar por Dios. Que no era como ellos pensaban, sino que ese es el Hijo de Dios. Ese era el que Dios les había dicho que les iba a enviar como el libertador. Ellos no creían como dice la escritura. Y tampoco tenían sed de ellos recibir el Espíritu Santo. Entonces vemos acá que el Señor Jesucristo le dice, el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior, de allá de lo más profundo del corazón, correrían ríos de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Los que creyesen en él. Mucha gente no creyó en él y no recibieron el Espíritu Santo. Pero vemos a los discípulos. Vemos a los discípulos que ellos sí creyeron en el Señor Jesucristo. Como dicen las escrituras, ellos sí creyeron al Señor Jesucristo. Puesto que cuando el Señor Jesucristo los llamaba, no les hacía 2, ni 4, ni 5 llamadas. Solamente les decía, venid en pos de mí. Y ellos enseguida le seguían. Ellos enseguida le seguían. Y anduvieron dejándolo todo por el Señor. Cuando el Señor Jesucristo habló la parábola del joven rico que se presentó delante de él, para saber qué necesitaba él para heredar la vida eterna. Y el Señor Jesucristo tiene la conversación con y le dice, anda, vende todo lo que tienes. Y dice que este joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y el Señor Jesús enseguida le dice, de seguro recibiréis 100 veces más y la vida eterna. Esta
estos discípulos sí creyeron en él, como decía la escritura, y empezaron a seguirle para adquirir más conocimiento de lo que Dios venía a hablar por medio de su Hijo amado. Ellos le siguieron y ellos en todo momento estaban escuchando todas las palabras de vida eterna que hablaba el Señor Jesucristo. Y por ellos haber creído en el Señor Jesucristo, como decían las escrituras, vemos que el día de Pentecostés ellos todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 4, podemos ver ahí a los discípulos. Ya el Señor Jesús había descendido y ellos estaban allí porque ellos creyeron en el Señor Jesucristo, como dicen las escrituras. Ellos estaban allí obedeciendo aquello que les había dicho el Señor Jesucristo, que se quedaran ahí hasta que ellos fueran revestidos del poder de lo alto. Hechos capítulo 2 del 1 al 4 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente vino un viento recio que soplaba toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Oiga, y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Acá se está cumpliendo la profecía del profeta Joel. Por eso acá en el 1:16, en el 2:16, cuando estas personas empezaron a murmurar porque los veían hablando en lengua. Esta cita no está allí, pero usted la puede anotar. Dice que Pedro, después que fue lleno del Espíritu Santo, se levantó a dar su primer discurso, su primera predicación. Y entonces él se levanta y le dice a esta persona que los que estaban hablando en lengua no estaban ebrios, sino que se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho por boca del profeta Joel. Por eso allí en el Hechos 2:16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Se estaba cumpliendo esta promesa de Dios sobre esta carne que había creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, como dicen las escrituras. En los apóstoles que sí creyeron en el Hijo de Dios, como dicen las escrituras. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando el Señor Jesucristo se encontraba con los discípulos en Mateo, el Señor Jesucristo se encontraba con los discípulos. Ellos le decían a él, no le voy a dar la cita, pero le voy a decir, ellos le decían: nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Ellos creían que los demás decían: no es el hijo del carpintero. Ellos decían: tú eres el hijo del Dios. Amén. Amén. Entonces voy a seguir un poco más allá. Ahorita volvemos acá. Vemos ahora los apóstoles predicando el evangelio que predicó el Señor Jesucristo, conforme está escrito. Conforme estaba escrito, conforme el Señor Jesús lo hablaba, comienzan los apóstoles a predicar el evangelio. Entonces vemos que déjame un poquito aquí de paciencia. Vemos que entonces ahora
Dios sigue derramando de su Espíritu Santo sobre todo aquel que creyese en el Señor Jesucristo. Vemos el caso de Cornelio. Cornelio, un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas y él oraba y hacía muchas cosas, y esto había llegado como memoria ya delante de la presencia de Dios. Dios le envía un ángel para que le dijera lo que tenía que hacer y lo que él necesitaba, le era necesario hacer. Y una de esas cosas era que él conociera del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Pedro, él, hizo todo lo que el ángel le dijo, todo lo que las instrucciones él las hizo, Cornelio las hizo, y él envió a buscar a Pedro, a cual Dios ya le había dicho que fuera a predicarle o a hablarle a Cornelio. Y entonces vemos ahí que Pedro va ahí a donde Cornelio, Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Voy a leer desde el 33. Donde ahora vemos acá también a personas que a lo que se les hablaba del Señor Jesucristo, de quién era Él, se les daba a conocer toda por medio de las Escrituras y creía, entonces Dios les daba de su Santo Espíritu. Dice Hechos, desde el 33, dice, cuando ya Cornelio envió a buscar a Pedro y Pedro llega a donde está Cornelio y dice en el 33, así que luego envié por ti, hablando Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, estoy en el 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis cómo se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice, y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron y colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyesen, que todos los que en él creyesen, recibirán perdón de pecados por su nombre. Oiga, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean estos bautizados que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Una buena historia, maravillosa, donde nos enseña que Cornelio creía en Dios, pero le faltaba creer en el Hijo de Dios, aquel que Dios había enviado y que estaba ya escrito en las Escrituras, pero que no todos creyeron en el Señor Jesucristo como dice las Escrituras. Entonces vemos acá que cuando este Cornelio creyó a todo porque él estaba oyendo esa palabra, Dios vio eso desde los cielos y derramó de su Espíritu Santo sobre ellos. Derramó de su Espíritu Santo sobre ellos porque creyeron. Porque creyeron. El Espíritu Santo se va a recibir porque creemos. Amén. Creemos a Dios, creemos a su palabra, creemos a lo que Dios ha establecido, creemos a su Hijo amado, como dicen las Escrituras. El Espíritu Santo no se recibe porque te coloquen las manos en la cabeza, porque te brinquen, porque hagas esto. Es porque tú creas al Dios que está sirviendo, a Jehová de los ejércitos, el creador del cielo y la tierra. Que creas en su Hijo Jesucristo como Él lo ha establecido, como Él lo ha venido anunciando desde mucho tiempo por los profetas y por todo aquel que Él le ha dado que hablar. Amén. Entonces Dios vio que Cornelio creyó y aún antes de bautizarse lo llenó de su Santo Espíritu. Amén. Aún antes de bautizarse lo llenó de su Santo Espíritu porque creyeron. Igual que los apóstoles estaban sentados y Dios vio que ellos sí creyeron en el Hijo de Dios, en su Hijo amado. Y dice que ellos ahí sentados, vino de repente de allá del cielo y ellos, un viento recio que llenó ese lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque Dios vio su obediencia, Dios vio que le creían a su Hijo, a su palabra y como dicen las Escrituras. Dios ve a todo aquel que cree. Aquel que tiene una fe que no es fingida, sino una fe que es de verdad, de corazón. Eso lo ve Dios. Aquel que cree como dicen las Escrituras y no como él piensa, ni como él se lo imagina, ni como él quiere hacer que sea. Es como dicen las Escrituras, como creyeron los apóstoles. Entonces vemos acá que todas esas personas que siguieron creyendo en el Señor Jesucristo fueron llenas del Espíritu Santo de Dios por voluntad de Dios, el dueño del Espíritu Santo. Vemos también otro ejemplo que está en el libro de los Hechos, capítulo 19. Cuando el apóstol Pablo va a Efesios y se consigue con unos discípulos. Se consigue con unos discípulos y él les hace una pregunta. Hechos capítulo 19, del 1 al 4. Dice, Pablo en Efesios, tiene el título. Dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dice el 4.
Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Dice el 5. No está allí, pero dice el 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. A los que Pablo les habló, que creyesen en aquel que vendría después de Juan. Ellos eso lo creyeron. ¿Quién era el que venía después de Juan? El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como ya lo habían dicho los profetas, como está escrito en las Escrituras. Ellos creyeron y también fueron llenos del Espíritu Santo. Y así podemos ver muchos ejemplos en la palabra de Dios de personas que creyeron en el Hijo de Dios y Dios les daba de su Santo Espíritu. Es triste y muy lamentable que en estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo hay muchos discípulos o muchos hermanos, podríamos decir, que están en la presencia de Dios y aún no han recibido el Espíritu Santo. Y muchas veces cuando oran o cuando están hablando, hay una confusión en ellos, en la oración, en cómo dirigirse a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y es porque todavía ellos no tienen un conocimiento pleno. Pero qué bueno que Dios es maravilloso y que Dios es misericordioso y que no se ha cortado el brazo de Jehová y que Dios sigue teniendo paciencia para con el hombre, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios sigue ayudándonos en todo, sigue ayudándolos en todo para que ellos puedan adquirir el conocimiento de quién es el Señor Jesucristo y quién es el Señor Jehová, el Dios vivo y verdadero. Amén. Hay que llegar a la presencia de Dios a creer como dicen las Escrituras. Como dicen las Escrituras del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo predicaba, decía a aquellas personas, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y también muchas veces decía, erráis porque ignoráis las Escrituras. Erráis porque ignoráis las Escrituras. Y muchas veces le tenía que decir a esas personas, nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso estaba en las Escrituras refiriéndose a él y nadie creía eso. Nadie creía eso. Entonces, qué bueno es poder llegar a la presencia de Dios y decirle a Dios, Señor, revélamelo, Señor. Porque sabe que cuando los apóstoles andaban con el Señor Jesucristo, un día el Señor Jesucristo le hace una pregunta a ellos, a sus discípulos. ¿Quién dicen los hijos de los hombres? Vamos allá a Mateo 16. Una pregunta que le hace el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Hubo en ellos ahí muchas respuestas. Mateo 16. Desde el capítulo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres
¿qué es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan, oiga, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. No se lo reveló carne ni sangre, sino su Padre que estaba en los cielos. Nuestro Padre celestial, el Señor Jehová de los ejércitos, se lo reveló a Pedro. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso estaba en las Escrituras. Eso estaba en las Escrituras. Entonces vemos que hay un trabajo para los discípulos, para los siervos, para los hermanos, para todo aquel que llega a la presencia de Dios, hablar con Dios. Hablar con Dios, porque nuestro espíritu le da testimonio a nuestro espíritu si creemos o no creemos. Y a Dios conoce los corazones. Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero tenemos que llegar a Él y hablar con Él y decirle, Señor, revélame a tu Hijo. Porque el Señor Jesucristo dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre en aquel tiempo. Entonces es bueno que creamos en el Señor Jesucristo como dicen las Escrituras. Los apóstoles creyeron como dice las Escrituras. Entonces, el Evangelio es para creerlo. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Creer como dicen las Escrituras. Los discípulos creyeron, siguieron, indagaron, buscaron y Dios les reveló. Dios les reveló porque vio su interés. Vio en ellos el amor, el deseo, voluntario. No que nadie se lo impuso, sino eso fue voluntario. Por eso es que debemos de venir ante la presencia de Dios voluntario. Amén. Entonces vemos que el Señor Jesucristo le dijo a ellos, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, estar en la presencia de Dios es muy importante creer, como dicen las Escrituras. No puede haber la confusión que si es Dios, que si no es Dios, que así dicen por allá, que así dicen por aquí, pero es que fulanito lo predica así, pero es que no sé quién lo enseña así, pero es que no sé qué, no, hermano, es como dicen las Escrituras. Por eso el consejo del Señor Jesús en aquel tiempo, escudriñar las Escrituras, porque en las Escrituras estaba escrito de Él. Estaba escrito de Él. Y ahora en este tiempo nosotros tenemos la Escritura que nos dan testimonio, no solo del Señor Jesucristo, sino también del Señor Jehová. Entonces hoy día nosotros podemos escudriñar las Escrituras y nosotros vamos a tener el testimonio del Dios vivo y verdadero y también de su Hijo Jesucristo. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces es como dicen las Escrituras,
Por eso siempre el consejo es, cada vez que oiga un mensaje, escudriñe las escrituras, para que usted vea, para que usted entienda que es como está escrito, El Señor Jesucristo, cuando se conseguía predicando el evangelio, estaba predicando palabras de salvación, palabras de vida eterna, palabras buenas para el alma. ¿Y qué pasaba? La gente les parecía dura la palabra. Les parecía muy dura la palabra. Y el Señor Jesucristo les tuvo que decir que se fuera. Y cuando Él le habla a los apóstoles, ellos dijeron, no. Nosotros sabemos dónde estamos. Vamos allá a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Hablando ahí el Señor Jesucristo palabras de vida eterna. Juan 6, 60. Dice palabras de vida eterna. Estaba hablando el Señor Jesucristo. Y mire lo que pasaba. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre, si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oírlo vosotros? La respuesta de los discípulos. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Ellos sabían que él venía a hablar lo que Dios le diera que hablar. Muchos estaban viendo. Hermano, hermana, el que se va es porque no ha creído. El que se queda es porque sabe que se le está dando palabra de vida eterna. El que se quiere ir no es por culpa de nadie, es porque no ha creído. Y como no ha creído, Dios desde los cielos lo ha visto. Y el Salmo 1 se cumple. No se levantará en la congregación de los justos los pecadores. Cuidado se va usted, porque usted todavía está oyendo palabra de vida para que la crea y sea llena del Espíritu Santo de Dios. Porque para usted también es la promesa. Solo que usted tiene que creer como dicen las Escrituras. Como dicen las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es el Cristo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice que Él es Dios, ni dice que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces nosotros debemos de creer como dice las Escrituras. Y cuando creamos como dice las Escrituras, nosotros también vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Por eso la pregunta, ¿crees tú en el Señor Jesucristo como dicen las Escrituras?
que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y de muertos, que Él es el que un día estaremos allá en el tribunal dando cuenta, que Él es aquel que Dios va a enviar a buscar a la iglesia. ¿Crees tú esto? Entonces para ti también es la promesa. Dios también va a derramar de su Santo Espíritu sobre usted. Si usted cree esto, prepárese, prepárese, porque en cualquier momento usted va a hablar en nuevas lenguas por voluntad de Dios. No son unas lenguas practicadas, sino por voluntad de Dios. Y eso será la evidencia de que Dios ha derramado de su Espíritu Santo sobre usted, y usted va a poder hablar en nuevas lenguas, y usted va a poder decir, como dijo muchas veces David: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, porque has sentido el Espíritu Santo de Dios, y sentir el Espíritu Santo de Dios es lo más grande y lo más maravilloso que un ser puede adquirir, puede sentir. Eso maravilloso, es lo más maravilloso que puede tener. Aquel que ha recibido el Espíritu Santo danzará como becerro de la manada, sin importarle nada, como lo hacía David, que él dijo que si se tenía que quitar la ropa se la quitaba, y si se tenía que hacer aún más vil por Jehová de los ejércitos se haría, porque él sentía el Espíritu Santo de Dios, con el cual Dios le ungió. Aleluya. Por eso es que la promesa es para usted, pero es necesario que creamos en el Hijo de Dios, como dicen las Escrituras, y tener sed, como él dijo: el último día el que tiene sed, venga a mí y beba. Hay que tener sed, sed del Espíritu Santo de Dios, anhelarlo, quererlo, pedírselo a Dios. El Señor, los apóstoles dijeron: ¿qué padre que su hijo le pide pan le da una piedra? ¿Cuánto más dará vuestro Padre el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A los que se lo pidan. Y nosotros somos testigos suyos, dijeron los apóstoles. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. Estaban dando lo que ellos tenían: obediencia. Fueron obedientes. ¿Qué padre que su hijo le pide pan le da una piedra? Ninguno. ¿Cuánto más nuestro Padre le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A los que se lo pidan. ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, como dicen las Escrituras? También la promesa es para ti. También la promesa es para ti. Dios también va a colocar de su Espíritu sobre usted, hermano. Sobre usted, hermano. Sobre todos los que escuchan y creen, como dice la Escritura. Y cuando usted sea lleno del Espíritu Santo y hable en lengua, usted va a sentir el Espíritu de Jehová de los ejércitos, el Dios vivo y verdadero, el Dios que todavía sigue esperando por toda aquella persona que quiere salvación y vida eterna. Y cuando usted sienta eso maravilloso, usted va a poder expresar muchas palabras de las que también expresó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y para el apóstol Pablo todo lo tuvo por basura. Y expresaba: derribado, pero no vencido. Todo lo puede Cristo
que me fortalece. Antes, y en todas estas cosas, soy más que vencedor. Prefiero perderlo todo, pero no perder el Espíritu Santo de Dios y todo el conocimiento y todo lo que Dios le da. Amén. Amén. También muchas personas expresaron muchas cosas maravillosas, porque cuando la persona recibe el Espíritu Santo de Dios, no muy fácil cualquiera lo mueve. No muy fácil sale de la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo le guía a toda la verdad. El Espíritu Santo le enseña, le redarguye, le ayuda a discernir, porque Dios reparte muchos dones por su Espíritu. Entonces, de modo, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todas estas creencias, eso pasó. Ahora vamos a creer como dicen las Escrituras. Para que un día podamos expresar aquellas palabras donde comenzamos. Comenzamos en el Salmo, ¿se recuerda? En el Salmo 73. Dios llevó al apóstol Pablo hasta el tercer cielo y el apóstol Pablo tuvo que haber visto todas las cosas que Dios tiene preparadas allá en el cielo para los que le aman. Cuando el apóstol Pablo expresó estas palabras, cosas que ojo no vio y oído oyó, son las que están preparadas para los que le aman. Y cuando el Espíritu Santo llega a su vida, usted va a entender que Dios tiene muchas cosas preparadas para cada uno de los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Entonces es para usted. Amén. Es para usted. Cosas que ojo no vio son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Porque si no las enseña, lo primero que vamos a querer es morirnos inmediatamente. Entonces, hay muchas cosas preparadas para los que le aman. Volvemos al donde comenzamos y acá vamos a finalizar. Salmo 73, 25. Dice acá. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. ¿A quién tenemos en el cielo? A nuestro Dios. Aleluya. Allá tenemos a nuestro Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Amén. Nada deseo en la tierra. Vamos a levantarnos, hermanos. Y démosle gracias a Dios por su palabra. Para que Dios nos ayude a que seamos oidores, hacedores de ella y que la podamos poner por obra.